¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación vamos con los titulares del programa de hoy. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que está evaluando retirar al país del Acuerdo de París y confirmó la salida de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de México comenzó el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos, en respuesta a las presiones del presidente Donald Trump de imponer aranceles si no se reforzaba el control migratorio. La administración de Donald Trump inició los vuelos militares para trasladar a migrantes irregulares acusados de crímenes a la base naval de Guantánamo. Este fin de semana, Estonia, Letonia y Lituania desconectarán sus redes eléctricas de Rusia y Bielorrusia para integrarse a la infraestructura de la Unión Europea. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció que está evaluando retirar al país del Acuerdo de París y confirmó la salida de la Organización Mundial de la Salud. Justificó estas decisiones criticando la agenda ambientalista y acusando a la OMS de cometer crímenes de lesa humanidad durante la pandemia del COVID-19. Milei también cuestionó la Agenda 2030, destacando su compromiso con una política de liberalización y defensa de la soberanía nacional. El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que está considerando retirar al país del Acuerdo de París, el principal tratado global sobre el cambio climático. Así lo dio a conocer el mandatario en una entrevista con el diario francés Le Point. Sí, lo estoy considerando, declaró Milei al ser consultado sobre la posibilidad de abandonar el acuerdo. Según argumentó, no se adhiere a la agenda ambientalista, la cual calificó como un verdadero fraude. Milei también criticó duramente a las organizaciones internacionales a las que considera estructuras burocráticas innecesarias. En este contexto, Argentina anunció su retiro de la Organización Mundial de Salud, siguiendo el camino de Estados Unidos. Es una organización criminal, afirmó el presidente, acusándola de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la pandemia de COVID-19, en referencia a las medidas de confinamiento que, según él, atentaron contra la libertad y la propiedad privada. El jefe de Estado cuestionó además la Agenda 2030 y el Pacto por el Futuro, señalando que estos programas internacionales de desarrollo sostenible representan una amenaza para la soberanía de los países. ¿Quién votó a estos burócratas para decidir sobre la vida de 8.000 millones de personas? Nadie, sentenció Milei. Con estas declaraciones, el presidente argentino reafirma su postura contra estos organismos multilaterales y su compromiso con una política de liberalización, en línea con su ideario libertario. Mientras tanto, su gobierno avanza en reformas económicas y sociales que buscan redefinir el rol de Argentina en la escena global. Y en una agenda cargada de compromisos internacionales, el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá con su par estadounidense Donald Trump el próximo 22 de febrero en Washington. La reunión se llevará a cabo en el marco de la Conferencia de Acción Conservadora, uno de los foros más relevantes para la derecha a nivel global. Ambos mandatarios fueron invitados a este evento que se celebrará entre el 19 y 22 de febrero en el National Harbor, en las afueras de la capital estadounidense. La conferencia, considerada la más grande e influyente en su tipo, ha contado en ocasiones anteriores con la participación de figuras como la primer ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente de El Salvador Nayib Bukele y el mandatario de Hungría Viktor Orbán. Cabe destacar que esta no será la primera vez que Javier Milei participe en este encuentro, ya que hace unos meses formó parte de una reunión organizada por la misma entidad, pero en Buenos Aires. Recordemos que el presidente argentino ya se había encontrado con Donald Trump en enero durante la ceremonia de asunción de la presidencia estadounidense en Washington. Este encuentro, programado para el 22 de febrero, promete ser clave en la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, en un contexto de creciente influencia del conservadurismo a nivel global. Y
Y en otras noticias les contamos que la organización Foro Penal reportó 1.196 presos políticos en Venezuela hasta el 3 de febrero, 405 menos que hace 2 semanas. La mayoría fueron detenidos tras las elecciones fraudulentas del 2024. Richard Grenell, el enviado de Donald Trump para Venezuela, denunció la detención de 6 estadounidenses y negoció la liberación de otros 6. También acordó reanudar vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos. Trump celebró la operación, pero su gobierno sigue sin reconocer a Maduro y rechaza concesiones al régimen chavista. La organización venezolana Foro Penal informó que hasta el 3 de febrero había 1.196 presos políticos en Venezuela, 405 menos que hace 2 semanas. La mayoría de estos detenidos fueron arrestados tras las elecciones presidenciales de julio del 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado fraudulentamente como presidente. Entre los encarcelados, 1.080 son hombres y 116 mujeres, incluyendo 4 adolescentes. Además, 1.033 son civiles y 163 militares. Mientras tanto, el enviado de Donald Trump para Venezuela, Richard Grenell, denunció la detención de al menos 6 ciudadanos estadounidenses en el país y aseguró que trabajará para su liberación. Durante una entrevista, Grenell afirmó que seguirá luchando por estos ciudadanos, tras haber logrado la excarcelación de otros 6 la semana pasada en un operativo que incluyó negociaciones con la dictadura de Maduro. Tras la reunión entre Grenell y el régimen chavista, se acordó la reanudación de los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos, incluyendo criminales del Tren de Aragua. Grenell compartió una imagen de los expresos políticos en un avión rumbo a casa y reveló que hablaron con Trump para agradecerle personalmente su intervención. El jefe de Estado estadounidense celebró la noticia y felicitó a su equipo por el éxito de la operación. A pesar de este acercamiento, la administración de Trump mantiene su postura de no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Aunque el régimen chavista expresó su intención de mantener canales diplomáticos abiertos con Estados Unidos, el gobierno republicano ha reafirmado su intransigencia ante la dictadura y su rechazo a cualquier negociación que implique concesiones a Caracas. El gobierno de México ha comenzado el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos en respuesta a las presiones del presidente Donald Trump de imponer aranceles si no se reforzaba el control migratorio y el combate al tráfico de fentanilo. Este miércoles, convoyes de la Guardia Nacional y el Ejército recorrieron la línea fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. En los operativos, los efectivos retiraron escaleras y cuerdas usadas para cruzar ilegalmente la frontera, mientras patrullas reforzaron la vigilancia en otras zonas cercanas a Tijuana. El presidente Trump había anunciado la suspensión temporal de los aranceles a México a cambio de despliegue de tropas en la frontera. A su vez, Estados Unidos se comprometió a tomar más medidas para frenar el tráfico de armas hacia México, que alimenta la violencia de los cárteles. Según cifras oficiales, Ciudad Juárez recibirá al menos 1.650 efectivos, siendo la segunda ciudad con más refuerzos después de Tijuana, que contará con 1.949 agentes. Habrá vigilancia permanente en la frontera, declaró José Luis Santos Isa, líder de la Guardia Nacional en la zona, destacando que la prioridad es frenar el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Durante su gira por América Latina, el secretario de Estado, Marco Rubio, agradeció al gobierno mexicano por la medida, señalando que la cooperación fronteriza es clave para la seguridad de ambos países. La administración de Donald Trump ha iniciado vuelos militares para trasladar a migrantes irregulares acusados de crímenes a la base naval de Guantánamo. Según Caroline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, el primer vuelo transportó a 10 miembros de la banda criminal Tren de Aragua en un esfuerzo por remover de las comunidades a inmigrantes considerados peligrosos. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que Guantánamo servirá para albergar a los migrantes irregulares acusados de delitos más graves.
Desde la llegada de Trump a la presidencia, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ha arrestado a más de 8.000 migrantes irregulares, entre ellos personas condenadas por delitos como agresión sexual, homicidio vehicular y miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. En paralelo, la Casa Blanca ha confirmado avances en la construcción de nuevas secciones del muro fronterizo con México. Leavitt indicó que hay aproximadamente 128 kilómetros de proyectos en distintas fases de planificación y construcción, en línea con la orden ejecutiva firmada por Trump el primer día de su mandato, que declaró emergencia nacional en la frontera sur. La administración Trump comunicó que estas medidas buscan fortalecer la seguridad nacional. Asimismo, la ampliación del centro de detención en Guantánamo y las deportaciones masivas reflejan la prioridad del presidente Donald Trump de salvaguardar la seguridad y los intereses de Estados Unidos. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en esta edición de Informe Diario. Ucrania evalúa con interés la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para intercambiar metales raros por apoyo militar frente a la invasión rusa. El gobierno de Volodymyr Zelensky considera que este acuerdo podría no solo fortalecer su defensa, sino también atraer inversión extranjera clave. Recursos estratégicos como litio, titanio y cobalto, fundamentales para la industria tecnológica y militar, posicionan a Ucrania como un socio potencial para Estados Unidos en su esfuerzo de reducir la dependencia de China. Ucrania estaría dispuesta a aceptar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intercambiar sus metales raros por apoyo militar en su lucha contra Rusia. Esta idea ha sido recibida con interés en Kiev, donde el gobierno de Volodymyr Zelensky busca afianzar el respaldo de su principal aliado en medio de la incertidumbre internacional. El economista del Centro para Estrategia Económica de Ucrania, Volodymyr Landa, destacó que el interés por estos recursos estratégicos podría ayudar al país a asegurar una paz duradera. Si tenemos a más empresas extranjeras en Ucrania, sus gobiernos estarán interesados en algo más que un alto al fuego temporal, explicó Landa en declaraciones a EFE. El presidente Zelensky ya había planteado esta posibilidad en su reunión con Trump en septiembre y la incluyó en su plan para la victoria. Ahora reiteró que es totalmente justo que Estados Unidos busque beneficiarse de estos recursos a cambio de su apoyo. Los minerales raros como el escandio, el itrio y el lantano son esenciales para la producción de tecnología, armamento y equipamiento nuclear. Aunque Ucrania no es considerado un país rico en estos recursos, posee alrededor del 1% de las reservas globales de titanio, metal clave en la industria militar y aeroespacial. Ucrania posee importantes reservas de litio, estimadas en aproximadamente un 2% del total global, lo que lo convierte en un actor clave en el mercado. Este metal es un recurso crucial para la producción de baterías recargables, lo que lo convierte en un mineral altamente demandado por la industria tecnológica y militar. Sin embargo, parte de estos depósitos se encuentran en zonas ocupadas o en disputa con Rusia. El níquel y el cobalto también son de gran interés para la industria tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. El dominio de China en el mercado de tierras raras podría motivar a Donald Trump a reducir la dependencia estadounidense de Beijing a través de acuerdos con Kiev. Y ahora les contamos que este fin de semana, Estonia, Letonia y Lituania desconectarán sus redes eléctricas de Rusia y Bielorrusia para integrarse a la infraestructura de la Unión Europea, cerrando su última dependencia del sistema soviético. El presidente lituano, Gitanas Nausėda, calificó la medida como un hito de soberanía energética. Tras la invasión rusa a Ucrania, los países bálticos aceleraron el proceso, desarrollando nuevas conexiones con Europa.
Este fin de semana, Estonia, Letonia y Lituania desconectarán por completo sus redes eléctricas de Rusia y Bielorrusia para integrarse plenamente a la infraestructura energética de la Unión Europea, marcando el fin de su última dependencia del sistema soviético tras más de 30 años de independencia. El presidente lituano, Gitanas Nausėda, calificó la medida como un hito de soberanía energética. El proceso se aceleró tras la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin en el 2022, lo que llevó a los países bálticos a reforzar su independencia energética. En los últimos años, se desmontaron 16 líneas de transmisión que conectaban la región con Rusia y Bielorrusia, mientras se desarrollaban nuevas infraestructuras que ahora permiten la conexión con Finlandia, Suecia y Polonia. El sábado, los tres países operarán por 24 horas en modo isla, sin conexión externa, antes de sincronizarse el domingo con la red eléctrica europea. Aunque el Kremlin aseguró que tomó medidas para garantizar el suministro eléctrico en su territorio, las autoridades bálticas han advertido sobre posibles ciberataques o campañas de desinformación. Por ejemplo, en Estonia, las ventas de generadores han aumentado en previsión de posibles incidentes. Este cambio, respaldado por 1.200 millones de euros en financiamiento europeo, marca el cierre definitivo de la dependencia energética de Moscú y el fortalecimiento de la integración de los países bálticos con el resto de Europa. Y el Banco de Inglaterra recortó su tasa de interés este jueves por tercera vez desde la pandemia del 2020, en un intento por estimular una economía estancada, aunque persisten las preocupaciones por la inflación. La tasa de referencia del Banco de Inglaterra se situaba en 4.75%, el nivel más alto entre las principales economías avanzadas. Ahora la entidad la redujo en un cuarto de punto y se ubica en 4.5%, acercándola a la tasa de la Reserva Federal de Estados Unidos, que oscila entre 4.25% y 4.5%, a diferencia del Banco Central Europeo, que ha recortado tasas 5 veces desde mediados del 2024. El Banco de Inglaterra ha sido más cauteloso debido a la persistente presión inflacionaria. Aunque la inflación se ubicó en 2.5% en diciembre, por encima del objetivo del 2%, se prevé que aumente al 3% en enero, debido al alza en los costos de energía y el crecimiento salarial a finales del 2024. El estancamiento económico en el Reino Unido, atribuido a los aumentos fiscales impulsados por la ministra de Finanzas Rachel Reeves y el encarecimiento de costos para las empresas, ha aumentado la presión sobre el Banco de Inglaterra para flexibilizar su política monetaria. Los mercados anticipan al menos 3 recortes adicionales en el 2025, lo que beneficiaría al gobierno del primer ministro Keir Starmer, que enfrenta altos costos de endeudamiento y una desaceleración económica que podría obligarlo a más aumentos de impuestos o recortes en el gasto público. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Les contamos que los ejercicios navales en torno a Filipinas liderados por Estados Unidos y sus aliados en el mar de China Meridional subrayan el compromiso de Manila con la defensa de su soberanía en medio de las crecientes tensiones con China. A pesar de las protestas de Beijing, que acusa a Filipinas de colaborar con fuerzas externas para desestabilizar la región, la nación filipina refuerza su posición frente a las acciones expansionistas chinas, con el respaldo de los aliados estratégicos, mostrando firmeza en su defensa de la región y sus recursos.
Una serie de ejercicios navales en torno a Filipinas, liderados por Estados Unidos y sus aliados, ha provocado temor y protestas del Partido Comunista de China, que acusa a Manila de coludirse con fuerzas externas para desestabilizar la región, esto pese a que ha sido China quien ha mantenido constantes demostraciones y acciones en la zona que elevaron las tensiones. Este miércoles, fuerzas de Australia, Japón, Filipinas y Estados Unidos realizaron una operación conjunta dentro de la zona económica exclusiva filipina, según confirmó la séptima flota de Estados Unidos. Desde el sábado, se sumarán ejercicios con la participación del portaaviones estadounidense Carl Vinson, el francés Charles de Gaulle y el destructor japonés Kaga. China ha reaccionado con molestia. El portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército chino, Tian Junli, acusó a Filipinas de intentar legitimar sus reclamos en el mar de China Meridional mediante estas maniobras y anunció que Beijing ha desplegado sus propias patrullas en la zona. Hasta hace poco, era China la que protagonizaba demostraciones de fuerza en la región, construyendo islas artificiales con bases militares y hostigando a embarcaciones filipinas y vietnamitas. Ahora, sin embargo, Filipinas, con el apoyo de Estados Unidos y otras potencias, ha tomado la iniciativa, demostrando su disposición a defender su soberanía y desafiar las pretensiones expansionistas de Beijing. China, que desconoce el fallo de un tribunal internacional que invalida sus reclamos sobre la mayor parte del mar de China Meridional, se opone a la presencia militar de potencias extranjeras en la zona. Sin embargo, la creciente presión de Estados Unidos y sus aliados podría marcar un giro en el equilibrio de poder en la región. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.